Entonces vamos a determinar la relación que existe entre la carga distribuida, W, el cortante interno de la viga y el momento flector interno de la viga. Para eso, la forma más sencilla de hacer ese análisis, imagínense que yo hago un corte, o sea, hago dos cortes, y el cuerpo que yo voy a analizar va a ser un diferencial de longitud. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a analizar la sección que está entre los dos cortes con un diferencial de X. O sea, estamos diciendo que vamos a analizar ese pequeño diferencial de X. Sabemos que eso, el diferencial de X siempre al final lo vamos a aplicar un límite cuando él tiende a cero para convertirla a unas derivadas. Pero ahora, en esta faceta, no vamos a hablar de esa parte. Sabemos que en ese pequeño diferencial hay una fuerza distribuida que va a ser rectangular. Va a ser rectangular por un principio muy básico, porque si ese diferencial va a tender a cero, esa curva se convierte en una línea recta y se convierte en una carga rectangular. Entonces, quiere decir que aquí tendríamos W. Yo sé por el principio que yo aprendí en el método del corte, o sea, me explico para que se entienda claramente, y lo van a entender, se lo voy a buscar en el libro. Por el principio que cuando yo veo el corte y veo el cuerpo de la derecha, o sea, vamos a explicárselo sin buscar el libro para no invertir el tiempo. Cuando yo hacía un corte y el corte me quedaba aquí, ese cortante iba hacia abajo y el momento iba hacia arriba. De forma inversa, si estoy analizando, el corte me queda a la izquierda, mi cortante va hacia arriba y mi momento va en este sentido. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Fíjense que el lado derecho, el lado izquierdo del corte que yo acabo de hacer cumple con este requisito y el lado derecho, que es este, cumple con este requisito. Lo que quiere decir que tendríamos lo siguiente. En el primer corte estaríamos generando un B y un momento. Y en este corte estaremos generando un B más un delta B. ¿Por qué yo llamo un delta B? Porque el corte ha sufrido un incremento de longitud, lo que quiere decir que ese cortante que está aquí ya no es exactamente el mismo cortante, sino va a tener un pequeño incremento producido a ese incremento de carga. Y aquí tendríamos lo mismo, un momento más un incremento de momento. Entonces, si determinamos el equilibrio de ese cuerpo que está ahí, o sea, de ese trozo de esa vía con un ancho diferencial de X, tendríamos por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recuérdense que tendríamos que puntualizar esa fuerza distribuida y cuando la puntualice me va a quedar W por delta X porque es el área de esa fuerza distribuida. Como es una fuerza rectangular, sería W por X. Ok, ¿qué fuerzas verticales tengo? Mi cortante del lado izquierdo menos mi fuerza, mi carga distribuida por, o sea, mi carga distribuida, pero ya puntualizada, o sea, la carga por delta X, menos el cortante, más delta B. O sea, todo eso. Eso debe ser igual a 0. Si nos damos cuenta, esa B se va con esta B y me quedaría que delta B es igual a W delta X. ¿Qué significa eso? Significa, si paso el W para este lado y le aplico límite, de tal forma de que ese delta X tiende a 0, o sea, si le aplico límite cuando delta X tiende a 0, límite cuando delta X tiende a 0, esto por ser una constante queda igual a la carga, y lo que está diciendo ahí que la derivada del cortante con respecto a la posición es igual a la carga, o lo mismo que decir que la derivada del cortante, o sea, de B es igual a la carga diferencial de X, y se aplica integral, yo puedo decir lo que a mí me interesaba ver, que el cortante no es más que el integral de la carga. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es el integral de la carga? Significa que por definición de integral, el integral es el área debajo de la curva. Como es el área debajo de la curva, lo que me está diciendo es que el cortante que produce esa fuerza distribuida no es más que el área
de la fuerza distribuida. Y por eso es que se llama el método de las áreas, porque no siempre vamos a hacerlo por integral, sino lo vamos a hacer por áreas. Y ese integral del cortante normalmente va a ser un integral definido, va a ser de 0 a x, a L vamos a llamarle. Y L va a ser la longitud de la carga que estemos analizando. Ahora, si analizamos de forma similar, pero ahora en vez de sumatoria de fuerzas en Y, hacemos sumatoria de momento en el corte, igual 0. Estamos hablando en este punto. ¿Qué tendríamos? Esa carga B que es rota horario sería menos B por delta X. Tendríamos ese momento interno que es rota antihorario, que estaríamos hablando menos M. Tendríamos este momento que es rota antihorario, o sea, el W por delta X. Recuérdense que la distancia aquí sería delta X sobre 2. Tendríamos más W por delta X cuadrado sobre 2. Y tendríamos este momento que es rota antihorario interno del lado derecho, que sería más M por delta M igual a 0. ¿Qué significa eso? Que si integramos eso que está ahí, o sea, si simplificamos, nos damos cuenta que esta M se va con esta M, me quedaría que delta M es igual al cortante, mírenlo ahí, al cortante por delta X, fíjense aquí, menos aquí el cortante que está aquí, ¿están viendo? Por delta X cuadrado sobre 2. Pero nosotros sabemos de aquí que W por delta X es igual a delta cortante. Lo que quiere decir que el delta M va a ser igual al cortante por delta X menos delta cortante, vuelvo para atrás, si delta cortante por delta X sobre 2. ¿Me están siguiendo ahí? ¿Me entienden lo que quiero decir? Vuelvo para atrás para que se entienda claramente. Ese W por delta X es igual a delta cortante. Lo que quiere decir, si divido todo entre delta X, me queda que delta M sobre delta X es igual al cortante menos el incremento del cortante sobre 2. Si aplico límite, cuando el límite tiende a 0, o sea, el límite cuando delta X tiende a 0, aplico límite cuando delta X tiende a 0, ¿qué tendríamos? Pero algo muy importante, en vez de sustituir por delta B ese valor necesariamente, vamos a decir el libro se lo plantea como yo lo estoy pensando, para hacerlo un poquito más sencillo. Exactamente, delta B por delta X menos un medio. Si se divide a ambos lados entre delta X, se tiene que delta X tiende a 0, que la derivada de M sobre, la derivada de M sobre el diferencial de X es igual a 0. Exactamente. Perfecto. Miren lo que sucede. Cuando yo calculo, cuando el límite, cuando delta X tiende a 0, ¿qué va a pasar? A todo. Esto se va a hacer 0. ¿Por qué se va a hacer 0? Porque si X 0, el delta cortante tiene que ser 0. Entonces, aquí me quedaría simplemente que la derivada del momento entre la derivada de la posición es igual al cortante. Si paso para aquel lado, me va a quedar B diferencial de X e integro. Tengo la ecuación que a mí me interesaba, que es que el momento es igual al integral del cortante diferencial de X, que es algo muy importante. Entonces, ya con eso acabo de decir y plantear un principio muy básico. ¿Cuál es el principio muy básico que acabo de plantear? Primero, que el área que produce las fuerzas distribuidas es el cortante y que el área que producen los diagramas de cortante es el momento. Entonces, no siempre vamos a determinar de forma directa el concepto de que el cortante o el área del cortante va a ser el momento. Hay a veces que vamos a tener que hacerlo por integrales, pero por un integral muy simple. Cuando tengo una función triangular, una función circular, voy a tener que trabajar por integrales en la mayoría de esos casos, pero son integrales bastante sencillos. Algo también muy importante, fíjense que ese integral, si yo lo analizo de forma indefinida, al final me va a quedar más un cortante inicial. Y ese cortante inicial lo vamos a explicar allá arriba.
Y aquí te quedaría más un W inicial. Y eso lo vamos a... un cortante inicial al final. Y aquí va a ser un momento inicial, disculpen. Un momento inicial y un cortante inicial. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando estemos haciendo ese pequeño ejemplo. Pero de ahí tenemos que sacar dos cosas muy interesantes. Primera parte interesante que tenemos que sacar en el momento. Ya sabemos que el cortante, viendo de esta ecuación, es igual a la derivada del momento respecto a la posición. ¿Qué significa eso? Que cuando el cortante es 0, mi momento, eso es un punto crítico, lo que quiere decir que mi momento tiene un máximo o un mínimo. Y esa parte fue lo que se aplica principalmente cuando estamos construyendo esos diagramas de momento y cortante. Necesitamos calcular máximo y mínimo. Tenemos que entender que cuando el cortante pasa por 0 en el diagrama de cortante, eso me va a implicar a mí que en mi diagrama de momento tiene que haber o un máximo relativo o un mínimo relativo. O sea, un máximo relativo, que normalmente cuando se dice máximo relativo es el mayor valor numérico. O un máximo o un mínimo. Entonces, entendiendo esas dos funciones, que el cortante es la integral de la carga y que el momento es la integral del cortante, ya podemos aplicar de forma interesante lo que sería el método de las áreas. ¿Y qué significa aplicar de forma interesante el método de las áreas? Que ahora, para calcular los cortantes y para calcular los momentos, lo que vamos a hacer es sumas y restas de áreas o de fuerzas. ¿A qué me refiero de áreas o de fuerzas? Me refiero que cuando yo encuentre una fuerza puntual en el diagrama de cortante, esa fuerza puntual se va a sumar o se va a restar. Pero cuando encuentre una fuerza distribuida, tengo que calcular el área de esa fuerza distribuida para sumar o restar a mi cortante anterior. Entonces, para que se entienda claramente lo que acabo de decir en palabras, vamos a hacer ese pequeño ejemplo. Si hacemos el pequeño ejemplo, determina el diagrama de cortante y momento de ese problema, del problema 7.70, lo primero que deberíamos hacer es determinar las reacciones en A y en D para poder inmediatamente aplicar el método de las áreas. El método de las áreas lo que aplica es esa relación que existe entre cortante, carga y momento. Ok. Entonces, para calcular las reacciones, las hacemos como siempre hemos hecho, aplicando las condiciones de equilibrio, que son 3, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momento en algún punto. Sabemos ya también de antemano, o viéndola visualmente en ese diagrama que acabamos de crear justamente sobre la viga, que D sub E, que es igual a 0 porque es la única fuerza que hay en X necesariamente para que sea equilibrio. Eso quiere decir que esa fuerza horizontal debe ser necesariamente igual a 0. Ok. Concentramos esta fuerza. Esa fuerza sería 2400 por punto 3 para poder trabajar en la determinación de las reacciones. Sería 720 newton. Repitamos, 2400 por punto 3, 720. Y está una posición, si eso vale punto 3, de punto 15. Ok. Tomando momento en A igual 0, o sea, en este punto, todas las fuerzas que están aplicadas sobre la viga, a excepción de la reacción, giran horario. Por tanto, es negativo y la reacción gira antihorario. Empiezo con la fuerza de 500 del nodo B. Sería menos 500 por punto 4, menos 500, la que está aplicada en C, por punto 8. Viene la reacción de su Y, que sería más de su Y multiplicado por 1.2. Luego viene la fuerza puntual equivalente a esa fuerza distribuida, que es menos 720 por la distancia, que en este caso sería 1.2 más 0.15, 1.35. Eso debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que de su Y es la suma de más este dividido entre 1.2. O sea, que sería 500 por punto 4, más 500 por punto 8, más 720 por 1.35. Eso me da 1572 entre 1.2, 1310 newton. Ok. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? A determinar la reacción en D. Hacemos una sumatoria de momento en... determinar la fuerza en A. Hacemos una sumatoria de momento en D igual a 0. ¿Qué fuerzas tendría?
¿O qué momento tendría? La de 720 me va a rotar ahora horario. Y estas dos rotan anti-horario y esta rota horario. Lo que quiere decir que las dos de 500 serían positivas a los momentos, la de 720 sería negativa y la de A sub Y sería negativa. Empezando con la de 720 sería menos 720 por su distancia, que sería 0.15. Luego va más 500 por su distancia, que es 0.4. Luego la otra de 500 positivo porque también rota antihorario por 0.8. Menos A sub Y, que es rota horario, por 1.2. Igual 0. Lo que quiere decir que A sub Y es la suma algebraica de esos tres productos dividido entre 1.2. O sea, que sería igual a menos 720 por 0.15 más 500 por 0.4 más 500 por 0.8. Todo eso entre 1.2. Y eso me da como resultado 410 newton. Lo que yo hice fue que mandé ese para aquel lado y por eso es que salió positivo el 1.2 dividiendo para este lado. Ok, vamos a revisar que todo esté bien. Hagamos sumatoria de fuerzas en Y y probemos que son 0. O sea, tendríamos A sub Y que es 410. 2 veces 500, que van hacia abajo. Luego viene D sub Y, que es 1310. Y luego viene 720, que va hacia abajo. Si ese cálculo previo que yo hice está correcto, eso quiere decir que el procedimiento que utilizamos fue correcto. Fíjense que da 0. Completamente correcto. Vamos a hacer el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Nótese que ahora, a diferencia del diagrama del método, que diga, no el diagrama, del método de cortante, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar de forma inmediata con mi diagrama de cortante. Más y menos. Momento más y menos. Este es cortante en Newton y este momento en Newton por metro. Ok. Vamos también a trazar unos ejes de referencia para tener referencial. Los puntos. Ok. Entonces empiezo. Cuando hay fuerza puntual en el método de las áreas, simplemente esa fuerza puntual suma cortante o resta cortante. Va a sumar cortante si la fuerza va positiva y va a restar cortante si la fuerza va negativa. ¿Qué significa eso? Que cuando entremos en el origen, o sea, en O, en 0, en X0, ¿qué se encuentra el diagrama cortante? Con una fuerza vertical ascendente, A sub Y. ¿De cuánto? De 410. Lo que quiere decir que el cortante en ese punto tiene que ser 410 newton. Ok. Fíjense que en su trayecto hasta llegar hacia B, él no encontró ninguna fuerza aplicada. Por tanto, esa fuerza se mantiene constante. Ahora, cuando llegó a B, se encontró una fuerza de 500 de forma negativa. Entonces, lo único que yo hago ahora es restar a esa fuerza de 410. Me explico para que se entienda. Cortante 1 es la fuerza aplicada en D. Cortante 2 se mantiene constante y ese 410 le voy a restar la fuerza puntual que él se encontró, que sería en este caso 500 y me da como resultado menos 90 newton. ¿Qué implica eso? Eso implica que esto pasa a lo negativo. 90. Baja. Ok, sigo. Cortante 3. El cortante 3 me doy cuenta que como no hay nada en el trayecto entre B y C, cuando no digo nada es que no hay ninguna fuerza puntual, él se va a mantener constante. Entonces va a llegar a interceptarse con el eje que se produce en C, pero ahí se va a encontrar una fuerza de 500. Al encontrarse una fuerza de 500 sería menos 500 y tendría como resultado menos 590 newton. Lo que quiere decir que él baja a 590. Se mantiene constante, o sea, baja. Me doy cuenta entre C y D no hay ninguna fuerza, por tanto, se mantiene constante. El cortante 4 se encontró una fuerza en D que es D sub Y, que vale 1310. Entonces sería menos 590 más, que diga, 1310. ¿Y qué tenemos? 590 1310 menos 590 me da como resultado 720 newton.
O sea, que ahora él sube a 720. Ahora fíjense que se acaba de encontrar una fuerza distribuida. ¿Y que yo le dije a ustedes que el cortante va a ser? Que el cortante no va a ser más que el cortante anterior. Fíjense que se lo escribí aquí. Cuando estamos resolviendo integrales, hay que siempre sumar el cortante anterior para encontrar el último cortante. Ahora, el cortante que me genera esa fuerza distribuida, ¿cuánto va a ser ese cortante? El cortante que me genera esa fuerza distribuida es el área de esa fuerza distribuida, que estamos hablando que sería 2400, que es la fuerza distribuida, por 0.3, es igual a 720 newton negativo. Pero es el cortante que él va a desarrollar a lo largo de mi fuerza distribuida. Lo que quiere decir que ese cortante que está aplicado aquí de 720, cuando empiece a avanzar dentro de la fuerza distribuida, va a ir reduciendo el valor hasta tener un máximo de reducción de 720. Y ese máximo de reducción ocurre cuando llega al final de la fuerza distribuida. Por ende, para calcular el último cortante, simplemente lo que hago, digo 720, que fue el valor que se encontró, menos 720, que es el cortante total desarrollado, me da como resultado 0. Y eso que ustedes están viendo ahí sería mi diagrama de cortante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si lo hacen por el método del corte, tienen que dar exactamente esos cortantes. Ahora vamos con el momento. Fíjense que hay algo muy claro que hay que entender. Cuando no exista un momento externo aplicado en el apoyo, eso quiere decir que ese momento va a arrancar en 0. Arrancamos en 0. Pero acabamos de decir, cuando escribimos esta ecuación que está ahí, asterisco, que el momento que produce un cortante, que en este caso sería este cortante de 410, es el integral de ese cortante. Y el integral de ese cortante no es más que el área. Lo que quiere decir que mi cortante que produce, el momento que produce ese cortante no va a ser más que el área del cortante. Lo que quiere decir que en este caso, ese momento no va a ser más que esa área 1. Y esa área 1, para que se entienda claramente, sería igual a 410, que es la altura, multiplicado por la base, que sería 0.4. Entonces estaríamos hablando de 410 por 0.4, 164. Lo que quiere decir que el momento que desarrolla todo ese cortante va a ser igual a 164. Ok. Sí, ahora tenemos que entender cómo sería esa curva. Si sabemos que el integral del cortante es el momento, lo que quiere decir que la función cortante, él me va a generar una función de un grado superior, porque son funciones algebraicas. ¿Qué significa un grado superior? Esa función es constante. Una función constante es una función donde para todo x, y implica que y es igual a un valor. Y eso es lo que ocurre ahí. Para todo valor de x, y vale un mismo valor. Por tanto, si yo integro una constante, ¿qué me va a quedar? Una función de primer grado, porque una constante grado 0, y el integral de una función grado 0 pasa a ser una integral de grado 1. Por tanto, ya yo sé que esto debe ser una línea recta. Ahora voy con el segunda área que me interesa, área 2. Esa área 2 sería el área que me produce, o el momento interno que me produce ese cortante, que en este caso sería 90 por 0.4. Y 90 por 0.4 sería menos 36. ¿Por qué menos 36? Porque es negativo. ¿Están bien? Ese momento que está ahí, esa área está en el eje de los negativos. Por tanto, el área tiene que ser negativo. Entonces, esos 164 le voy a restar 36. Y me da como resultado 128. Lo que quiere decir que aquí iría 128. Lo mismo ocurre. Como es una línea constante, eso quiere decir que aquí va a bajar como una línea recta. Voy para el área 3. Esa área 3 que ustedes tienen ahí, ¿qué me da? 590 negativo, que es la ordenada, multiplicado por 0.4, me da como resultado 590 por 0.4, 236 negativo.
Lo que quiere decir que a 128 le voy a restar 236 y me va a quedar como resultado menos 108. ¿Qué implica? Que ese está por aquí abajo. 108. Y como eso es constante, ocurre exactamente lo mismo. Ok. Ahora tengo que sumarle el área 4. O sea, esta área. La área 4, ¿a qué va a ser igual? Muy simple. Como ya estamos en los positivos, sería 720. El área que forma es un triángulo. Sería base por altura partido 2. O sea, 720 por punto 4 sobre 2. Que estamos hablando 144. Ahí tiene que haber un pequeño error. Vamos a revisar este caso primero, de 108. Vamos a ver, 590 por punto 4 menos 128. 108. Vamos a revisar el primero. Le voy a explicar por qué hay un error al final. 410 por punto 4, 164. 90 por punto 4, 128. Exactamente. Quedan 128 restándole los 36. Digo entonces 590 por punto 4, 108. Eso está correcto. Y vamos a ver. Y el último es 720 por punto... Ah, es que no es punto 4. Ahí mi error, no es punto 3. Ese fue mi error, que seguí con punto 4. Es por punto 3. 720 por punto 3 sobre 2, 108. Positivo. Y si ese 108 le resto este 108, si ese menos 108 le resto ese 108, da como resultado 0. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender es que es una función de primer grado porque es una línea recta. Y fíjense que esa línea recta me da pendiente negativa. ¿Cómo yo sé cuándo la pendiente es positiva o la pendiente negativa? Las pendientes positivas son en este sentido y las pendientes negativas son en este sentido. Por tanto, si la pendiente es negativa, implica que mi parábola, porque es una función de segundo grado, me abre en este sentido. Me explico para que se entienda. Pendiente menor de 0 es la parábola ahora así. Pendiente mayor de 0, la parábola ahora sí. En este caso quiere decir que ese sería mi diagrama de momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Aló? No, profesor. Fíjense que este método es mucho más fácil. Fíjense donde nosotros hicimos el diagrama de momento en un aspecto bastante sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo para que se vean lo simple que es esto. Por ejemplo, vamos a hacer este que está aquí, el 775. Ese. Para que ustedes vean algo muy interesante que ocurre. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es lo que aprendimos. Primero determinar las reacciones. Vamos a hacer este por ese momento que está ahí. Que ese momento que está ahí me produce algo en mi diagrama de momento. Vamos. Aquí tengo A sub Y, A sub X, que sabemos que vale 0, aquí B sub Y. Tendríamos entonces por sumatoria de momento en A igual 0 lo siguiente. Ese momento me rota horario, por tanto sería 5 clics. Esto me rota antihorario, que sería menos 2 por 5, menos 4 por 10, que es la distancia de ahí a aquí, y B sub Y me rota antihorario. Por tanto, sería, en este caso en particular, más B sub Y multiplicado por 15, igual a 0. Lo que quiere decir que B sub Y es simplemente la suma algebraica de esos productos, o sea, 2 por 5 más 4 por 10 menos 5, todo eso sobre 15. Y me da como resultado 27, eso es 15. Revisamos. 4 por 10, que creo que hice algo malo, más 2 por 5, 10
menos 5, todo eso sobre 15. Sabía que había un error. ¿Por qué? Porque parece que puse 100. Eso me da realmente 3 kips. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, igual 0, para no hacerlo por momento, para hacerlo más rápido. No, vamos a hacerlo por momento, para evitar que nos pase un error, que hagamos cometer un error en la parte de arriba. Sumatoria de momento en B igual 0. O sea, aquí tendríamos, estos rotan antihorario, antihorario y horario. Entonces sería 5 de este momento. Luego sería menos A sub Y por la distancia de 15. Luego más 2 por 10 más 4 por 5 igual a 0. Lo que quiere decir A sub Y, pasando A sub Y para aquel lado, y luego devolviendo el 15, tendríamos 5 más 2 por 10 más 4 por 5, todo eso sobre 15. Y eso me da como resultado 3 también. Ahora, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y para comprobar, igual 0, ¿qué tendríamos? 3 de A sub Y, menos 2, menos 4, más 3 de B sub Y, y eso es igual a 0. Perfectamente. Hagamos entonces el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Cortante, momento. Bajamos nuestros puntos de referencia. O nuestros ejes de referencia, la palabra. Empezamos con el primero. Empieza con A sub Y, que vale 3 kips. Por tanto, eso vale 3. Ya no lo voy a explicar, di que detallando. Recuérdense que esto es Newton, esto es más menos, y esto Newton no, kips. Y esto es kips por pie. Ok, 3, el primero. Se mantiene constante. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que altere su estado, su aplicación de fuerza interna. Luego se encuentra con una fuerza de 2, lo que quiere decir que él baja a 3 menos 2 a 1. Se mantiene constante. Se encuentra con una fuerza de 4, baja 4, digo 1 menos 4, 3. 3 negativo. Se mantiene constante y cuando llega aquí se encuentra con 3 y completa en 0. Lo que quiere decir que eso que está ahí sería mi diagrama de cortante. Mire que simple. Ahora, mi diagrama de momento, que es la parte importante. Fíjense que hay un momento externo. Cuando hay un momento externo aplicado, el momento interno que me generaría ese momento externo es el mismo valor absoluto, o sea, el mismo valor numérico, o la misma magnitud, vamos a decirle, pero con signo contrario. Fíjense que ese momento que está aquí es horario, es antihorario. Por tanto, aquí yo lo voy a dibujar inverso, antihorario, valor de 5. Vuelvo para atrás para que se entienda claramente y se comprenda mi idea. Cuando el momento es horario, se dibuja positivo. Cuando es antihorario, se dibuja negativo, o sea, sentido opuesto al que tiene el momento. Como esos 5 kits son antihorarios, por eso lo dibuja en negativo, en sentido opuesto. ¿De dónde viene dibujar ese sentido opuesto? Eso viene de lo siguiente. Si yo hiciera un corte ahí, ¿qué yo vería? Yo vería mi momento externo. La forma más fácil de explicarlo por el método del corte, que es el que explica todo. Este sería su Y y este sería el momento. Recuérdense que esa distancia va a tender a ser 0. Tenemos un cortante y tenemos un momento. No voy a hacer el del cortante, voy a ir por sumatoria de momento en el corte igual 0. ¿Cuál momento yo tengo? Este que vale 5 kits, vamos a ponerlo así. Tendríamos 5 kits positivos más el momento positivo igual 0. Eso quiere decir que mi momento es igual a menos 5 kits. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando el momento va en un sentido, se resta. O sea, va a se poner el sentido opuesto. Si es positivo, se pone negativo, y si es negativo, se pone positivo. Ok, seguimos. Ahora, para pasar del punto A al punto C, hay que sumar el momento interno que me produce ese cortante. Que ese momento interno, en este caso en particular, sería positivo, vamos a llamarle área 1, 3 por 5. ¿Por qué? Porque este sería el área 1, este sería el área 2 y este sería el área 3. El área 1 será 3 por 5, 15. Kips por pie. El área 2, vamos a calcular todas las áreas. Sería entonces 1 por 5. O sea, 5 kips por pie. Y el área 3 sería 5 por 3.
o 3 por 5, pero negativo porque está al lado de los negativos, sería menos 15 kips por pi. Empezamos entonces. El primero empezó en 5, por el momento externo que hubo ahí. Entonces a ese 5 tengo que sumarle esos 15, o a esos menos 5. Entonces digo menos 5 más 15, 10. Quiere decir que pasa 10. A ese 10 positivo le voy a sumar esos 5 negativos, que diga, ese 10 positivo, le voy a sumar esos 5 positivos y me va a pasar a 15. Y a ese 15 le voy a sumar este menos 15, que es producto de esta área 3, y me va a llegar a 0. Y como todas las funciones de mi diagrama de cortante son constantes, eso quiere decir que aquí me daría simplemente línea recta. Y eso que está ahí en mi diagrama de momento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y fíjense lo que yo le dije. Cuando el cortante pasa por 0, en ese punto se produce el máximo momento. Ahí pasó por 0. ¿Cuánto fue el momento más grande? Exactamente en ese punto, 15 kips por pie. Si analizamos el segundo diagrama, fíjense, ahí pasó por 0. ¿Qué quiere decir? Que hay un máximo ahí de 164 positivo. Aquí pasó por 0, por eso es que hay un mínimo también, 108. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que pasa por 0, se contiene un máximo o un mínimo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profesor, se entendió perfectamente. Excelente. Profesor, una pregunta del primer ejercicio que usted realizó. Ok, dígame. La distancia con la que usted buscó la antepenúltima área, ¿dónde está? Mira ahí arriba. Que no la... Ok, 3. Punto 3. Fíjate que yo la estaba haciendo incorrecta. Yo la estaba haciendo correcta con punto 4. Y es punto 3 sobre 2. ¿Es un rectángulo o un triángulo? Eso es un triángulo, mira ahí arriba. Ok. Por eso hay que quedó sobre 2. No, era que no lo lograba apreciar en la figura. Ah, no, en es el diagrama. esta figura. Esa que está ahí. No logro ver el mouse. No, mira ahí donde te siento. Ahí, la última. Ok. Hola, tuve la última. Bien, gracias. ¿Qué otra pregunta tienes, jóvenes?